Listo. Vamos ahora, estamos también en el Facebook Live, ¿sí? Muy buenas noches con todas, con todos, con todes. Muchísimas gracias por estar en un nuevo programa de Sin Etiquetas dentro de nuestra 9ª temporada a través de la Suprema Estación, la 96.1 FM en el Azuay. Pues son las 19 horas con un minuto e iniciamos este nuevo programa, el cual realmente tiene un especial de juventudes, ya que hemos estado agosto con el mes de las juventudes y esta semana, este miércoles 12 también, que es el Día Internacional de la Juventud. Así que nuestros segmentos, tanto el LGBTIQ+, el de coyuntura política y el de feminismos, estará pues hoy solo con jóvenes para poder conversar sobre diferentes temas de interés y de trascendencia también, para seguir posicionándolos pues a la ciudadanía que nos escucha y pues también a toda la gente que nos mira a través de nuestras redes sociales. Recordarles que estamos ya en el Facebook Live de Sin Etiquetas 961. Esta noche no nos acompañará Evelyn, a quien le mandamos un gran abrazo, y de igual manera pues a Juan Andrés, que está en los controles en la cabina de la Suprema Estación. Acá Pedro Gutiérrez. Cris, bienvenida. Muchas gracias, Pedro. Muchísimas gracias a todas, todos y todes quienes nos escuchan domingo a domingo por la Suprema Estación y también quienes nos ven en el Facebook Live de Sin Etiquetas. Agradecerles a quienes comentan, a quienes interactúan constantemente con nosotros por Instagram, Facebook, Twitter, porque todos sus comentarios son siempre bienvenidos. No se olviden de hacerlos en cada entrevista, sean preguntas o comentarios, porque los estaremos leyendo al aire. Y como dijo Pedro, la idea de este domingo fue conmemorar la juventud. ¿Qué papel juegan los, las y les jóvenes en este 2020, dentro de la pandemia, fuera de la pandemia, pero además no solamente en los temas que históricamente nos han puesto a los jóvenes, sino cómo estamos en temas de educación, trabajo, salud, cómo estamos también en nuestra identidad, en derechos sexuales y reproductivos. Así que queremos hacer un profundo análisis en nuestros diferentes segmentos del papel y el rol de las y los jóvenes y les jóvenes en América Latina. Así que contaremos con invitados internacionales, estamos con nuestro invitado de Argentina, también estaremos con una amiga de México y estaremos conversando con diferentes personas que han, y que bueno, que yo creo que han estado desde mucho antes de la edad joven ya en la lucha por los derechos. Así que bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Pedro. Así es, iniciamos nuestro segmento LGBTIQ+, y iniciamos con nuestra cápsula informativa de esta semana también. La Federación Ecuatoriana LGBTI dio a conocer la muerte de Vanessa Zambrano, una mujer trans de 48 años, a quien se le suministró silicona estética. Tuvo complicaciones, fue llevada al hospital y lamentablemente ahí murió. Ella era fundadora del grupo folclórico Ñuca Trans, y esto sucedió el 7 de agosto, pero recién se hizo esta noticia visible este pasado 9 de agosto. La madrugada de este domingo, 9 de agosto, también Cintia Leslie Velázquez fue apuñalada después de intervenir en una discusión y defender a una chica de un hombre que intentaba atacarla sexualmente. Se habla de un lesbo-femicidio. Esto sucedió en Santiago de Chile. El Centro Psicotrans de la Asociación Silueta X también informa que Connie Valareso, María Valareso Tinoco, más conocida por sus amistades como La Colombia, había sido encontrada sin vida en su domicilio en la cooperativa Unión de Bananeros, esto en el sur de Guayaquil, en el Guasmo. Este martes 11 de agosto se dio el asesinato de un joven homosexual en Jalisco, México, que encendió las alarmas sobre los delitos de odio. Él era Jonathan Saltos, de 18 años de edad, fue encontrado muerto en una carretera con un disparo en la cabeza. En las primeras horas de este martes 11 de agosto, también el cuerpo de Vanessa Solórzano, una joven trans de 20 años, fue hallada en el sur de Tucumán, Argentina. Oficiales que investigan su transfemicidio encontraron un cuchillo de carnicero, que se pretende que es la arma que se utilizó para asesinarla por parte de un taxista de 30 años. Este miércoles 12 de agosto, en Salta, Argentina, también el juez Roberto Faustino Lescano, de la Sala Cuarta del Tribunal, condenó a la pena de prisión perpetua a José Gustavo Gareca por declarar la responsabilidad del delito de homicidio calificado por violencia de género al asesinato de una mujer trans, Mirna Antonella Di Marzo. Durante esta semana se han mantenido las protestas y las detenciones también a activistas LGBTI en Polonia en contra del gobierno ultraconservador. Y pues una noticia que nos ha tocado a todas, a todos esta semana, sobre todo en el Ecuador, también fue el día miércoles 12 de agosto que nos enteramos lamentablemente del fallecimiento de Patricio Cuellar,
y realmente esta es una gran pérdida para las y los y les activistas. Mandamos un gran saludo a todos sus familiares, a sus amistades, quien conocieron en vida, pues a Patricio Cuellar, Brigitte Sandoval o Petunia, como era conocida. Ella fue reina del Abanicos en 1997, fue una activista clave para la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador en 1997. Tenemos una de sus frases que ella lo dijo aquella noche de esa redada en el bar Abanicos. Yo creo que nadie se muere para siempre. Si yo llegara a reencarnar, sería una mujer con muchos sentimientos, para así preferir lo que soy y lo que siento. De igual manera, el año pasado estuvimos con un proyecto de Partnering Pride en Sin Etiquetas, donde pudimos conversar junto a Patricio y junto a Gonzalo Abarca. Y Patricio nos decía unas palabras que hoy en día creo que tenemos que dejarlas para todas y para todos, que es, y nos decía a las juventudes: los chicos deben conocer la historia y luego reflexionar y pensar que todo lo que hoy viven viene de quienes han vivido agresiones en la vida. Traten de empaparse bien de la historia de la comunidad, de cómo hemos luchado, porque ellos son los que siguen. Mucha gente se ha ido y somos pocos los que hemos quedado. Esto nos dijo el 20 de octubre del 2019 aquí en Sin Etiquetas, y pues hoy simplemente mantener en vida su legado y todo este gran camino que dejó para la despenalización y para la visibilidad de las personas LGBTIQ+ en el Ecuador. Y pues con esto realmente iniciamos nuestro segmento LGBTIQ+, y pues realmente agradecer. Estamos ya aquí con Yahira Quintero. Ella es de Femidiversas, ella es licenciada en psicopedagogía con énfasis en asesoría educativa. Ella es coordinadora de proyectos de la organización Femidiversas. Es voluntaria activa de la Casa de la Mujer en Tunja, Colombia, y presentadora de la disidencia de El Espectador. Estamos también con Sergia Tomás. Ella es del Nuevo Encuentro y de Conurbanes por la Diversidad. Marica, vecina de La Matanza, que es un municipio de la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Militante de Nuevo Encuentro, militante de Conurbanes por la Diversidad, politóloga egresada de la Universidad de Buenos Aires. Trabaja en la Secretaría de Mujeres, Géneros, Diversidad y Derechos Humanos del municipio de Morón. Y por último, nuestra invitada aquí también desde el Ecuador, desde Guayaquil, estamos con Erika Cuello. Ella es diseñadora gráfica e ilustradora. En el año 2016 fundó Dos Cabezas, un espacio donde se capacita y promueve el diseño local y latinoamericano mediante la enseñanza. Actualmente es su espacio de trabajo. Vivió parte de su vida en Buenos Aires, donde estudió dirección de arte cinematográfico, branding, creación de personajes e historietas. Describe su trabajo como experimental y divertido. Su trabajo ha sido expuesto en Ecuador, Argentina, Australia, Alemania, Bolivia, Colombia, Estados Unidos y Perú. Su última exposición individual fue Nhau Sei Desenhar en Porto Alegre, Brasil, en el año 2015. Y pues realmente con este panel iniciamos este segmento, que lo que queremos conversar es sobre las juventudes LGBTIQ+, los avances y los retos ante los relevos generacionales, y realmente con gente, creo, de Latinoamérica, para pensarnos desde el sur también y cuestionarnos justamente esto. Así que muchísimas gracias, Erika, Yahira y Sergia, por estar aquí con nosotros esta noche, y pues realmente iniciar y poder dar paso también con ciertas preguntas que realmente creo que pueden ir guiando igual la conversación de esta noche. Pues realmente iniciar, a mí sí me gustaría con un tema, digamos, como para ponerle un poco más el contexto político, igual comenzar contigo, Yahira, y pues realmente en Latinoamérica, durante el año 2019, a finales del año, en los meses de octubre y noviembre, hubo multitudinarias movilizaciones sociales que iniciaron en Ecuador, que estuvieron en Haití, que estuvieron en Colombia, que estuvieron en Chile, que estuvieron en diferentes países del mundo. Y realmente la participación de las colectivas y de activistas LGBTIQ jóvenes ha sido crucial y ha sido también muy visible en estas últimas protestas. Y pues realmente, como pensarnos desde el sur y como pensarnos también como sudacas, pues realmente, ¿qué piensas tú de esta participación y de este momento que nos ha tocado ahora vivir? Bienvenida. Bueno, gracias por la invitación, primeramente. Y bueno, aquí en Colombia se están gestando muchos problemas sociales realmente. Y creo que el papel que tenemos como organizaciones civiles de la defensa de los derechos humanos de las personas, y pues hablamos también de las personas LGBT, tenemos que obviamente participar en esos espacios. Bueno, el año pasado yo tuve la oportunidad, precisamente estaba en Bogotá, si no sé, creo que estaba en ILGA, y precisamente se estaban llevando las movilizaciones y tuve la oportunidad de participar. Yo soy de otra ciudad totalmente diferente de Bogotá, y acá sí también se vive como la movilización social súper fuerte.
pero las colectivas LGBT aquí dentro de mi territorio no son tan visibles en esos espacios y digamos que nos ha tocado, perdón, que participar sí o sí. Yo creo que eso es una tarea de todos los colombianos, de todos los ciudadanos que estamos, obviamente, pues luchando en contra de todas esas violencias que están sucediendo en nuestro país, que es alarmante todo lo que está sucediendo, que la COVID no ha podido parar también con esas violencias. Y creo que las personas LGBT tenemos que estar firmes. A veces como que no se nos tienen en cuenta en las agendas para la creación de esas movilizaciones, pero bueno, estamos participando y creo que si no, o sea, nos convoquen o no nos convoquen, tenemos que participar porque es una tarea de todos los ciudadanos colombianos. Muchas gracias, Yajira. Y pues realmente creo que esto se ha visto mucho y sucedió de igual manera en Ecuador con las protestas de 11 días de octubre, en las que, digamos, tal vez por primera vez veíamos banderas de la diversidad sexual como tal, igual colectivas feministas mucho más presentes en estos espacios que se han visto siempre como mucho más masculinos o como históricamente más de partidos sindicalistas, indígenas, obreros, obreras como tal. Creo que es importante esa visibilidad. Y pues esa visibilidad que se daba ahí, digamos, en lo físico, también sucede lo contrario. Entonces, Erika, ¿cómo crees tú, por ejemplo, que las plataformas digitales, el diseño mismo, hoy en día presenta también estas voces para estas demandas colectivas? ¿Cómo el diseño, el artivismo, estas nuevas narrativas nos están permitiendo desde los jóvenes también comunicar? Bueno, hola con todos y con todas. Gracias por invitarme. La verdad es que me siento muy sorprendida por esto, pero bueno, aquí estamos. Todo creo que tuve que, siempre he querido como que transformar, por lo menos estoy hablando bajo mi visión como diseñadora, que el diseño va más allá de presentar algún tipo de proyecto personal o algún proyecto para un cliente. Yo creo que el diseño es algo más como una lucha para los pueblos, algo que nunca se ha dejado a un lado, se puede decir. Entonces, cuando comenzó esto, por ejemplo, no solo sobre los paros o las protestas de octubre, por ejemplo, yo comencé a hacer como un experimento con esto que pasó con el COVID. Comenzó a morir mucha gente. Guayaquil fue creo que la primera ciudad en Latinoamérica que fue, no sé, fue un infierno, se puede decir, esa es la palabra. Comenzaron con personas muy cercanas a mí, madres, padres de amigues, de amigos, de amigas, comenzaron a morir, entonces tenías que decir algo. Mucha gente, por lo menos yo estuve como que siempre estaba en el internet. Creo que tengo una afinidad, adicción al internet desde el 2005. ¿Ya? Yo comencé haciendo blogs, tuve un blog de música, tuve un blog de diseño con mis diseños de cuando no estaba ni en la universidad. Entonces yo siempre me encantó mostrarle a las personas lo que yo hago. Entonces con esto que pasó con el COVID, yo comenzaba a escribir lo que yo pensaba en Twitter, que es algo común de nuestra generación, decir lo que pensamos. Entonces yo dije, no, tengo que hacer algo más allá. Entonces comencé a usar lo que yo decía que era potente, pero puede ser un poco más potente, pero con diseño. Entonces comencé a usar mi plataforma en Instagram, mi trabajo, que es muy superficial, yo lo digo así, porque ¿para quién son esas personas o para qué público es? Para gente, para mostrarle que yo puedo manejar una marca, pero no decía más allá, que era ese era mi propósito, que para mí el diseño tiene que comunicar masas, o por lo menos algún tipo de comunidad. Entonces yo comencé a hacer posteos de lo que yo decía y ponía screenshots de noticias que pasaban en Guayaquil. Entonces poco a poco comencé a hacer eso y en un momento yo era como que el canal de noticias de la gente de mi edad. Y yo no pretendía hacer eso. Entonces yo creo que el diseño está por ahora un poco más mal utilizado porque se lo ve de una manera muy superficial, como que para uno. Entonces yo comencé a pensar para todos. Me imagino que ahora todo es visual, ¿no? Todo es Instagram, Facebook, pasamos viendo imágenes todo el tiempo. Entonces esa era la única manera para decir, oye, está pasando algo.
Y comencé con este trabajo y después me llamaron de Televisa para hablar sobre también lo que yo había hecho. Y como que yo era como que la representante de lo que a mí me parecía un poco, no sé, me daba miedo. Porque yo soy una chica de 34 años, yo que voy a estar hablando sobre lo que pasa en el Ecuador como representante. Pero me pasó eso, haciendo las cosas que siempre he hecho toda la vida, solo que les di un giro y ya no solo las presento para venderme, sino que para hacer, no sé, para que la gente se dé cuenta que está pasando algo en Ecuador. Funcionó. Yo creo que justamente de eso se trata, ¿no? O sea, de dar voz y de visualizar espacios que comúnmente no eran dignos de ser entrevistados o tomados en cuenta. Yo creo que es ahí donde se da este clic y se rompe algo que genera nuevas formas en las juventudes y que creo que eso es lo válido. Sergia, en ese sentido, a mí me gustaría mucho saber si existe miedo o antipatía en la participación política partidista. ¿Cómo es tu lógica, la realidad pues en la Argentina, pero la participación política exclusiva de personas LGBTIQ+? Es decir, ¿cómo ves? ¿Hay oportunidad para los y las jóvenes o no? ¿Es todavía un paradigma? ¿Es todavía un tabú? ¿Es difícil ser candidato o candidate político de elección popular, por ejemplo? ¿Qué partidos de qué ideología dan este espacio o ninguno de plan? Bien, bueno, primero quería agradecer mucho por la invitación. La verdad es que es para celebrar el encuentro entre nosotros, que estamos tan lejos pero tan cerca. A Yajira la conocí en Bogotá el año pasado y recién cuando referían a eso, nada, es muy emocionante. Y pensando en esto de los partidos políticos, la política, la militancia, nada, digo, nuestra tradición latinoamericana de militancias, trayectorias, experiencias acá en Argentina, bueno, el Frente de Todos es la alianza, el frente que actualmente conduce los destinos de la patria, y el año pasado, por primera vez en las elecciones, fue muy visible en medios de comunicación alternativos, hegemónicos, en los distintos medios de comunicación, cómo por primera vez se visibilizaban candidatos, candidatos LGTB, y cómo interpelaban la política desde esas identidades, porque sabemos que muchos de nosotros podríamos participar de cualquier institución siendo tapades, digo, no mostrando nuestras identidades o invisibilizando eso, y la verdad es que el año pasado, por primera vez, en esas elecciones que Alberto Fernández y Cristina Fernández ganaron, cuando los movimientos populares volvieron a recuperar esa conducción de los destinos del país, fue muy visible la cuestión LGTB. No obstante, yo, bueno, soy de La Matanza, como dijeron en la presentación, milito en un partido político. En La Matanza somos un grupo de muchos compañeros, travestis, trans no binarias, maricas, tortas, que militamos en un partido político, y cuando nos sumamos a militar juntos dijimos: queremos discutir todas las instituciones, queremos llegar a todas las instituciones, aún a esas que fueron históricamente muy hostiles. No solo acá la derecha, sino que hay muchísimos partidos, digo, como cualquier institución en general, y eso nosotros lo sabemos bien, donde hay que empezar a tomar decisiones. Bueno, esto no lo muestro de mi identidad para poder ocupar tal lugar, o esto, y la verdad es que la lucha por salir de esas lógicas es inmensa, es muy profunda, pero bueno, lo estamos haciendo, y creo que, por ejemplo, estos encuentros nos fortalecen muchísimo en ese sentido, porque hay como una doble cuestión: es interpelar la política desde nuestras identidades, interpelarla desde la juventud, porque sabemos que muchas veces en esas instituciones, en esos espacios, la palabra adulta parece que tiene la verdad absoluta, el dogma para dar la última palabra, y cómo nos subestiman a los jóvenes. Yo, por ejemplo, tengo 23 años, acá las compañeras también contaban su edad, y digo, a nuestras edades se las subestima, entonces, qué sé yo, la intersección que podemos hacer es infinita, pero bueno, nada, creo que en vínculo a la participación partidaria, a la participación política, es cada vez más visible la participación de nuestras identidades. Y lo último es un gran desafío, que no nos hagan hablar solo de cuestiones LGTB, porque ahí también, ¿no? Como que sabemos que la institución va creando un gueto. Bueno, tal secretaría de género, tal área de género, tal espacio, tal banca para referir al colectivo LGTB, y el resto de la política la siguen discutiendo los señores de siempre. Entonces es también un desafío
interpelar desde nuestra identidad para poder discutir el todo, no solamente una parte. Así que por ahí eso. Sin duda, eso creo que sigue siendo retos, ¿no? Como tal, sobre todo para la mirada, en este caso, de quienes son autoridades o quienes son decisores de política pública, de pensar que hay limitaciones por nuestras identidades o por nuestras orientaciones sexuales, cuando digamos la justicia social tiene varias patas y tiene varios grupos a los cuales tenemos que mirar. Y pues realmente, Yajira, igual como en esta lógica de la participación política, que a veces puede ser partidista, pero es enunciación y esa agencia política que se la está haciendo todo el tiempo desde los diferentes espacios, ha tomado en América Latina en los últimos años mucha fuerza a través de los movimientos feministas también, una participación y visibilidad de mujeres cis, pero también de muchas mujeres travestis, transexuales, transgéneros, en las demandas que hay en contra del Estado, de este Estado que se lo llama como heteropatriarcal, este Estado que es misógino, que es transfóbico como tal. ¿Cómo miras tú desde Tunja, desde Colombia, igual esta coalición de agendas entre el movimiento interno igual de mujeres? Porque en estos últimos meses, por ejemplo, mucho se debatía sobre los discursos de las feministas TERF o no, pero ¿cómo lo están pensando y cómo también adentro están ustedes mirando igual estas demandas en contra del Estado que tienen como mujeres feministas? Mira que este año sucedió algo muy particular. Bueno, realmente yo estoy como militando en las cuestiones de la defensa de los derechos humanos hace pronto, o sea, no hace mucho. Y me ha chocado mucho el poder entender como esa guerra interna que hay entre las mujeres cis y las mujeres trans, donde hay mujeres cis que no, pues, que no reconocen las vivencias de mujeres trans en el feminismo, obviamente. Y pues aquí en Colombia, eso aquí se ha disparado una guerra cibernética realmente, porque últimamente han habido muchos ataques a diferentes organizaciones de mujeres trans por parte de mujeres feministas que obviamente nos están como excluyendo en esa participación, ¿no? Y es triste porque es que si mostramos esa guerra, realmente no vamos a poder avanzar en la agenda política que queremos, pues, nosotras como mujeres. Aquí Colombia es un estado laico, es un estado que obviamente está dirigido por hombres, que los hombres están dirigiendo absolutamente todo. Y a veces como que el que las mujeres cis, algunas mujeres cis que nos violenten, es como, bueno, ustedes están disminuyendo nuestras vidas, nuestra voz, y bueno, ¿qué pasa ahí? Ahí no vamos a seguir avanzando como sociedad ni como mujeres. Entonces hay una división aquí en Tunja. Digamos que sí hay algunas organizaciones que son súper aliadas, pero dicen ser aliadas, pero cuando realmente hacen un trabajo no lo hacen. Ya sabemos que nos toca pararnos a nosotras las mujeres trans solas, ya sabemos que podemos hacerlo nosotras, pero también sería como interesante ver cómo es el apoyo de ellas hacia nosotros. Pero bueno, creo que la tarea es como seguir en esa cuestión de lucha. A mí la verdad es que no me gusta entrar en esas guerras, gastar energía peleando en eso. Sí, conozco otras amigas que les encanta reivindicar eso, que es súper importante, pero cuando gastamos esa energía realmente no vamos a avanzar. Nos llenamos de odio, de rencor, y ahí no nos sirve nada para avanzar como sociedad, y más como mujeres. Seamos mujeres cis, sean mujeres trans. Gracias, Yajira. Y pues, Erika, justo ya hablábamos un poco del tema del diseño, de las plataformas digitales, y pues tú lo decías, yo desde el 2005 estoy conectada al Internet. Digamos que hay varias generaciones que las llamamos millennials, centennials, y que han puesto también como la reivindicación de los derechos en la mira, ¿no? También de mucho sobre estos hashtags de Love is Love o hashtag matrimonio igualitario. Sin embargo, siguen habiendo compañeras y compañeros que siguen sin poder acceder a educación, a salud, a vivienda, a trabajo. Entonces, ¿cómo miras tú y con esa reflexión que nos daba Pachi, ¿no? Así como siempre de recordar a las juventudes, así como conozcan su historia, sepan quiénes frentearon sus batallas como tal. Entonces, ¿qué es lo que le hace falta conocer a estas nuevas generaciones millennials, centennials, para que este activismo que sí se da en las plataformas digitales
pueda también salir de las mismas y que a su vez también tenga como una perspectiva de clase, de raza, entendiendo, ¿no? Como muchas cosas que nos suceden en los cuerpos al mismo tiempo y que se están cruzando, ¿no? Bueno, la verdad es que hasta para nosotros, nosotras y nosotros, vivimos como que todo es muy hegemónico. Todo es como que todo se lo ve en el lado heterosexual, hasta en nosotros que somos gays, es así. O sea, si estamos en pareja, no sé si se escucha así, estamos en pareja, que quién es hombre, quién es mujer, desde hace mucho tiempo. Ahora por lo menos estas nuevas generaciones, que por un lado las amo, y por otro lado no tanto, se ve eso, se ve que hay más allá, que hay maricas pobres, que hay maricas que nunca se van a poder casar, que hay maricas que no se quieren casar, que hay lesbianas que están súper invisibilizadas, que nunca van a ser visibilizadas porque tienen que ser lindas, porque esa es la única lesbiana que es válida, la linda. Entonces, y así con los maricas pobres nunca se van a ver. Entonces, esa clase de activismo que se lo ve mucho en internet, que lo he visto creo que toda mi vida, que ahí es cuando me pongo el emoji del payaso. Alguna vez fui parte, pero ahora ya no. Te das cuenta que hay un problema de sociedad súper fuerte, que no es la parejita gay que ves en la televisión, que esas no son nuestras realidades. Nosotros como activistas, esa no es nuestra realidad. Nosotros vemos todos los tipos de sociedades que hay, y esa no es la que sale en la televisión. Entonces, yo creo que más bien en los círculos que yo estoy, yo me relaciono con ese tipo de personas. Y esa es la que yo me siento más cómoda, se puede decir, porque no hay esa falsedad que lastimosamente de nuestro mismo, o sea, nuestras mismos maricas nos hacen a un lado, porque no estamos bien vistos ante la sociedad. Y eso es lo que se tiene que erradicar. Así, ojalá aquí en 10 años, se está viendo un cambio demasiado, se está hablando de eso, que eso me parece importante, pero yo sé que estamos ni tan lejos ni tan cerca, pero se está haciendo algo, se está más bien volviendo a replantearse qué es ser marica, que es importante también eso. Creo que para seguir como ese hilo conductor de lo marica, digamos, también, y pues como sudacas, que somos latinoamericanos, realmente, Sergia, igual, ¿cómo tú crees que podemos hablar de estas epistemologías maricas del sur, desde las juventudes? Sobre todo porque, digamos, en Argentina se ha habido como un mayor avance, al menos conceptual también, una mayor posición desde la academia, como desde la sociedad civil también, y desde lo político, ¿no? Entonces, realmente, como, ¿cuáles son los debates que ahorita ustedes están teniendo? Pero que al fin del día también es cómo eso lo tejemos desde el sur, ¿no? Totalmente. Como enmarcarlo en el sur como clave acá en Argentina a estos avances que referís, tanto a nivel de la política pública, conceptual, académicamente. En Argentina hay un ataque de odio cada 40 horas a una persona lesbiana, gay, bisexual, travesti, trans. Es una cifra muy invisibilizada, es un dato que lo relevamos a través de internet, porque alguna que otra agencia saca una nota, obviamente que los medios hegemónicos no visibilizan, y aún sin ningún tipo de estadística oficial construida al respecto, sabemos que esa es la cifra, una cada 40. O sea que suponemos que es mucho peor, y eso creo que da cuenta de cómo esta batalla cultural hay que darla en paralelo, porque pese a los avances de la política pública, o pese a quien conduzca los destinos del país, la violencia que nuestras identidades sufren en la calle, los distintos tipos, con esto ya pensando en toda América Latina, los travesticidios, los transfemicidios, las maricas muertas, las tortas presas, como toda esa realidad que se repite en nuestros territorios. Creo que ahí la identidad marica, o pensar en identidades maricas, o en plural, o justamente romper la identidad gay a partir de la interpelación marica, tiene que ser algo cada vez más presente en nuestros debates, en nuestras agendas,
como se dice, agendas, porque digo, recién cuando referíamos a las asambleas en las que las feministas, mujeres cis, heterosexuales históricas cuestionan la participación de las mujeres travestis trans, y cuestionan en ese cuestionamiento, también cierran la puerta, digo, a todas las identidades que hermanadas venimos atrás de las compañeras travestis trans, por ejemplo, la participación marica. Y en ese sentido, pensarnos maricas me parece que contribuye a esto, a gritar que hay un modelo importado, un modelo gay, pero digo, hasta la palabra con la que la sociedad se refiere a nosotras, que es la palabra gay, es una palabra importada, digo, me parece que, sobre todo pensando en el título también de la convocatoria, esta cuestión del relevo generacional, ahí tenemos que recuperar a maricas históricas como la Pedro Lemmeber, la Néstor Perlonger, digo, podría nombrar una por cada uno de nuestros países, pero pensándonos como territorio plurinacional, digo, por ejemplo, recuperar las ideas de la Lemmeber, de una América Latina donde aflore un mariconaje guerrero y que realmente cuando interpelamos la política toda, digo, nosotros bien sabemos lo que hace el neoliberalismo en nuestras cuerpas, cómo el neoliberalismo construye esas categorías con las que después despliega el marketing LGTB, despliega el pinkwashing, despliega las cámaras de comercio gays, lésbicas en todos nuestros países, digo, entonces ahí tenemos mucho para decir a la política, sobre todo cuando es una política que también está combatiendo el neoliberalismo, las maricas, las tortas, las trabas, tenemos mucho que aportar a esa discusión, y en vínculo a la identidad marica, me parece que es el encontrarnos, estos encuentros, el estar en comunicación, esto que nos permite la virtualidad, las redes, este momento histórico, de pensarnos, porque si no el avance neoliberal, gay, lésbico, hegemónico va a ser, y es imparable, resulta imparable. Entonces, en este relevo generacional, que recuperemos mucho de ese relevo que ya en los 80 nos decía, cuidado, porque se viene la hegemonía gay en América Latina, y digo, cuando nos encontramos con un feminismo de mujeres cis heteros que quiere frenar eso que nosotras las maricas, las tortas, las trabas tenemos para aportar, me parece que nos terminamos de frustrar, o compañeros en los territorios quieren dejar de militar, y no, digo, seguir encontrándonos de esta manera, porque no sé si hay otra, por más avance que haya en materia legal o de política pública. Así que creo que es algo que urge, lo de las epistemologías maricas del sur, para hacerlas bien locales, bien del territorio, y no tan epistemologías como académicas. Así que eso. Claro, sobre todo empezar a bajar también como todos estos conceptos que per se, digamos, no están mal, porque muchas ideologías o muchas teorías, ¿no? Desde los estudios de género o la teoría queer mismo como tal, vienen del norte, ¿no? Pero es como lo agarramos eso para contextualizar con nuestras realidades y con nuestra historia también, y con esta participación colectiva que viene desde hace muchos años. Y probablemente ya se acercaba Sergio como cuál era con esta pregunta igual con la que queremos cerrar hoy, ¿no? Y realmente es, ¿cuáles son estos retos, estos avances en los relevos generacionales, ¿no? Yajira, tú, por ejemplo, hace un momento decías, yo estoy militando pocos años y demás, sin embargo, todas esas experiencias y estos nuevos también encontronazos que se da, digamos, en el movimiento social como tal, ¿no? Es decir, ahí hay también unas hegemonías, ahí también hay un patriarcado, un heteropatriarcado como tal, de quién tiene más voz, de quién mira a las organizaciones de manera más jerárquica o horizontal como tal. Entonces, ¿cómo lo has visto esto tal vez tú como un reto? Es decir, que haya estos relevos o que haya esta diversidad de vocerías también. Yo hace 10 años me reconocía como un hombre gay homosexual, y yo no sabía que existía como tantas posibilidades de poder defenderme de tantas violencias que sufría en mi colegio. Creo que vengo de un territorio que es súper violento, y yo tuve la oportunidad de transitar a la ciudad, y después de 10 años estoy en esto y digo, parce, es necesario hablar de estos temas en los espacios y en los territorios remotos de nuestro país, donde las maricas no saben defenderse, donde las maricas ni siquiera saben, en serio, no saben ni siquiera qué es una persona binaria, no saben cuál es una orientación sexual. Y el desconocer eso, obviamente, es para que esas personas se dejen violentar. Me parece súper importante ahorita, pues,
que las organizaciones que estamos en el centro del país, no sé cómo tenemos que hacer, pero tenemos que expandirnos porque tenemos que acoger a las otras personas que están sufriendo allá en el silencio y en la sombra. Creo que tenemos que seguir paradas. Creo que en 10 años eso va a avanzar. Yo siempre hago esa comparación. Hace 10 años yo no sabía nada de esto, no sabía cómo se vivía, cómo se comía, cómo se masticaba. Hoy más o menos lo entiendo y sé que en 10 años esto va a avanzar un poco más, por lo menos en nuestro país. Y es que a mí, la verdad es que a mí me atraviesa mucho, por ejemplo, yo conozco muchas comunidades indígenas, comunidades campesinas, donde ustedes saben que también hay personas diversas que no tienen voz, no tienen participación. Tenemos que acogerlas, tenemos que buscarlas, tenemos que enseñarles, porque si no nos unimos realmente, vamos a seguir alimentando ese odio, alimentando ese machismo que la sociedad colombiana, yo hablo aquí pues de nuestro país, obviamente, que esa sociedad colombiana nos violenta siempre. Tenemos que pararnos, ser firmes y bueno, acompañarnos, creo que es lo más importante. Y es muy importante también mencionar pues la utilización de las redes sociales. Creo que hay diferentes activismos virtuales que también pueden permitir a que las personas tengan conocimiento de muchos temas. Y creo que ese es el momento perfecto para poder tomarnos ese espacio donde siempre nos han renegado a nosotras y aquí de pronto desde la virtualidad podemos habitarlo un poco más y hacerlo más visible. Muchas gracias, Yajira. Y a mí me parecía que, y voy a unirla a esto a la pregunta con algo que había dicho Sergio allá, y es el tema de este pinkwashing, ¿no? De este capitalismo rosa como tal, que mucho se ve a través de este sistema capitalista. Entonces, digamos, si no hay premisas que sean antirracistas, que sean antipatriarcales, que sean anticapitalistas como tal mismo, desde las imágenes, desde lo visual que estamos mostrando como tal, empieza a ver como estas personas influencers, ¿no? Influencers, cis, hetero, blanca, clase alta, que hablan de las maricas, que hablan de los derechos LGBTIQ+, desde los privilegios, ¿no? Desde los varios privilegios que pueden haber de raza, clase, género. Entonces, ¿cómo darle un poco la vuelta también, ¿no? Es decir, o sea, las periferias tenemos voces y también tenemos las que pueden al menos acceder a Internet. Muchas personas no pueden ni tienen acceso a Internet y eso nos ha demostrado la pandemia, pero también cómo romper un poco con esas figuras a veces que ya se les ve hasta sacramentales, ¿no? De los influencers de tú tienes que subir esta imagen porque tú vas a tener más impacto, vas a tener más compartidos, vas a tener más likes, etcétera. Es como romper un poco esa hegemonía que también hay ahí. A mí me parece que de pronto el privilegio de las personas, o sea, dejemos claro una cosa, yo no tengo ningún odio hacia las personas cis, dejemos de maricada, pero ¿qué pasa? Que es que me enerva que a veces hablen sobre las vivencias de las personas LGBT y más cuando toman de burlas las vivencias de las personas trans. Y yo digo, parce, nosotras también podemos estar en esos espacios, sí o sí, lo que tú dices, todos no tenemos acceso al internet, pero nosotras las personas diversas también podemos habitar esos espacios y decirle como a la sociedad, a ver, podemos estar presentes, no crean que aquí van a hablar por nosotras cuando nosotras podemos hablar. No nos, o sea, es que no entiendo por qué. A mí me choca mucho porque yo me muevo mucho en las redes sociales a veces y eso a mí me raya demasiado porque se quieren aprovechar. Como un ejemplo, como cuando estás en una universidad y quieren investigar de una persona trans o de la comunidad LGBT, lo mismo pasa con las personas que usan las redes sociales, las personas cis, para hablar sobre las vivencias de las personas LGBT. Nosotras también tenemos voz, también podemos participar. Y pues realmente la misma pregunta te haría a ti, Erika, ¿no? Y también cómo lo vemos eso desde Ecuador y cómo lo vemos también desde Guayaquil, diría yo que de una u otra forma, ahora con estas plataformas como TikTok o también ahora que hay Reels en Instagram, etcétera, como que se empieza igual a recorrer estos espacios, estas tecnologías y el uso de estos artefactos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo miras tú acá? O sea, por lo menos sí se está viendo como algo positivo, que gente LGTBI con privilegios nos está dando una mano, ya diciendo que esto pasa y esto no pasa, hay más, en la plataforma de Instagram, hay más gente que está hablando de estas maricas
que hace 30 años, 40 años ayudaron en la lucha para tener ahora derechos. Se está hablando de eso. Entonces, no es algo, y además que Ecuador es muy pequeñito. Guayaquil es chiquitito, aquí todos nos conocemos con todos. Entonces, es algo como que, es como que no sé, es difícil de decir que no existe. Pero hay también esta clase de maricas que no tienen idea de nada, que es un problema. Pero así como dijeron, a veces hay internet, a veces no hay internet, y cada quien es responsable del internet que usa, que consume y que comunica. Así que sí hay gente que es más consciente, que quiere dar un mensaje bueno, no quiere hacer daño a las otras maricas, o lo que pasó con, que hizo el usuario maricón de Gueto contra David Reynoso, y no es por nada, pero bajamos ese programa que dañaba las vivencias maricas, dando esa imagen del maricón femenino, pero súper así, ese personaje que siempre ha vivido en Latinoamérica y que es horrible, de la marica que es adicta a, al sexo, y que a veces no pasa eso. Hay maricas asexuales, de eso nadie habla. Yo soy una persona que recién está viviendo su sexualidad y tiene 30 años. Yo soy como que, soy un adolescente ahorita. Sí podemos hablar de eso. Y eso también no se habla. Eso no se habla. Piensan que también los gays, las lesbianas ya tuvieron su primera, no sé qué, a los 15 años, sus primeras experiencias, pero no, hay que hablar de las maricas que pasan los 30 años, que recién están enamorándose por primera vez, que están viviendo cosas por primera vez, que es mi caso, y que yo lo cuento bastante, ¿ya? Entonces, hay muchas cosas que no se cuentan y que se deberían contar, y que es normal, porque alguien como yo, también hay otra persona por ahí, por Sudamérica, que está viviendo lo mismo. Y a veces por culpa de esta hegemonía de esto, de lo lindo, de lo que no existe a veces, porque no existe lo lindo demasiado, hay que hablarlo. Creo que tomas un tema fundamental cuando nos vemos también hablando entre los jóvenes, ¿no? Que es un tema de, a veces, por ejemplo, y sobre todo con las personas trans, ¿no? La sociedad cree que las personas trans son trans luego de los 18 años, ¿no? Cuando ya, digamos, son jóvenes, adultos, y no necesariamente hablamos de adultos mayores, porque realmente la expectativa de vida sigue siendo de 35 a 37 años en América Latina. Entonces, cuando nuestras identidades y orientaciones como se ven también súper adultocéntricas, ¿no? Como el homosexual, la lesbiana, la trans, son así de viejos, porque es una desviación, porque es una enfermedad, entonces hay como esta patologización. Hoy en Argentina, Sergia, es el Día de las Infancias también, y hay un gran debate y una gran visibilidad también de lo que significa la diversidad sexual en niñas, en niños, en niñas. Entonces, también como jóvenes, realmente como cuál es ahí la apuesta, ¿no? ¿Cuál es la apuesta con las infancias? Sí, bueno, acá es el Día de las Infancias, de las niñeces. La verdad es que sí, en redes sociales, en medios de comunicación, incluso el debate discute esto directamente. Digo, durante muchos años, romper con esa visibilización de Día del Niño para nombrar al niño a la niña. Hace mucho tiempo las organizaciones de diversidad y partidos como el en el que milito decimos niñes también, digo niños, niñas, niñes y todas esas posibilidades, porque me parece que un poco lo que está atrás de hoy, por ejemplo, acá en Argentina, lo que se está discutiendo y lo que está atrás del Día de las Infancias es esto, es de no cerrar a posibilidades, de no poner el límite tan rápido y tan, digo, como ese ejercicio de, bueno, hasta acá, más no, y cómo el conservadurismo siempre gana en ese juego. Así que sí, es Día de las Infancias, pienso en Infancias Libres, pienso en Marlene Guayar, en Susy Shock, en activistas que hace mucho tiempo visibilizan esto, la importancia de
pensar, de esto de que nos puedan dimensionar como infancias maricas, como infancias tortas, travestis, trans, como infancias, digo, hoy se han armado polémicas acá por flyers que visibilizaban piquitos o besitos entre niñas, más allá de su identidad de género, digo, también esos temas que son tan tabú aún hoy, esos temas que digo, esto no existe ni siquiera la posibilidad de imaginarnos esas infancias, y cuando aparecen muchas veces las instituciones las categorizan binariamente, bueno, ok, mujer a varón, varón a mujer, digo, siempre sigue en esos términos binarios, es imposible pensar, por ejemplo, lo que charlábamos de la identidad marica, ahí con identidad marica me parece que pensándonos nosotras como maricas latinoamericanas y que queremos discutir eso es, estas categorías de la academia no nos explican lo que decían recién las compañeras, digo, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, como tres categorías tan cortas, digo, tan cerradas, digo, ¿cómo explican la identidad marica esas categorías? No la explican. ¿Cómo hace la academia para contar eso que está pasando en nuestros barrios? No lo hace ni lo va a hacer, y si lo hace va a ser en términos binarios. Entonces, me parece clave estos espacios como, no sé, las radios populares, las organizaciones, las militancias que en Argentina, América Latina tiene tantas, para sobre todo discutir cuestiones como la infancia. Porque también aparece el riesgo de que sí, haya muchas publicidades de marcas que se aprovechan de eso y visibilizan el Día de las Infancias, pero por un rédito económico y no por dar un debate profundo que transforme esta sociedad que, como decían también las compañeras, sabemos que va a ser a mejor. Sobre todo si nosotros empezamos a tener más voz y esos compatriotas latinoamericanos que no tienen voz, tienen cada vez más voz, me parece que ahí es clave esa transformación. Completamente de acuerdo, y más bien creo que la apuesta es bastante amplia para la sociedad y para quienes hacemos política.